Hola, en esta ocasión vamos a balancear esta reacción por el método redox en medio básico. Lo que nos presenta el ejercicio en la guía, ¿sí? Este es el ejercicio 3A, son dos pares, ¿sí? El primero, en el cual pasa el cromo más 3 a cromo más 6. Y el segundo, en el cual pasa el cloro al cloruro, ¿sí? En el cual está con menos 1. Quiere decir que en el par de arriba, en la reacción de arriba, tenemos el cromo que está perdiendo electrones, por lo tanto, recordemos, los electrones tienen carga negativa, entonces se está volviendo cada vez más positivo, ¿sí? Pierde, en este caso, pasa de más 3 a más 6, y en el caso, bueno, eso es una oxidación, ¿sí? Y en el caso del cloro pasa de más 5 a menos 1, es decir, se vuelve más negativo por la incorporación de electrones, ¿sí? Entonces, al incorporar electrones decimos que este se reduce, ¿sí? Siempre que tengamos un par redox, siempre uno va a tener que oxidarse y el otro reducirse, ¿sí? Uno cede electrones y los toma, o viceversa. Entonces, para continuar con el balanceo, siempre primero balanceamos cada reacción por separado, comenzando a balancear por las masas. Anotamos entonces la primera reacción. Y lo primero que observamos, lo primero que intentamos balancear es los metales, ¿sí? Vamos con el cromo, y cromo tenemos uno de cada lado, estamos bien. Tenemos oxígeno de este lado y no tenemos oxígeno de este otro. Para esto, ¿sí? En medio básico, incorporamos del lado derecho, del lado donde hay oxígenos, la misma cantidad que vemos de oxígeno la ponemos en moléculas de agua, ¿sí? Y del lado izquierdo, la misma cantidad que tenemos de oxígenos, en este caso serían 8, ponemos de oxidrilos para usarlos en la reacción. Vamos a corroborar ahora y vamos a verificar que tenemos 8 oxígenos, 8 oxígenos, 8 hidrogeniones, 8 hidrógenos, perdón, ¿sí? Entonces nos quedó balanceada la hemireacción de oxidación, digamos, de eso que es importante. Para la segunda hemireacción tenemos entonces el clorato y el cloruro. Y hacemos lo mismo. Verificamos, bueno, la cantidad de cloros, que es igual en ambos lados, y del lado que tenemos oxígeno, agregamos esa misma. Del lado derecho agregamos la misma cantidad de oxígenos, 3 más 3, 6, de oxidrilos. En ese punto entonces tenemos balanceadas las masas, en ambas hemireacciones, en la de oxidación y en la reducción. Ahora lo que nos en cada una de las hemireacciones. Es decir, las cargas que tengo del lado de los reactivos tienen que ser igual al lado de los productos, en cada una de las hemireacciones, ¿sí? Entonces, en la oxidación tengo 3 cargas positivas de este lado y una negativa. Así que el saldo que me queda son 5 cargas negativas. Del lado derecho, 2 cargas negativas del cromato y la molécula de agua es neutra, así que solo tengo menos 2. ¿Sí? Estoy observando que está más negativo de este lado que de este, ¿sí? Entonces tengo que agregar electrones que tienen carga negativa del lado derecho para compensar esa diferencia. De manera tal que voy a agregar 3 electrones para compensar las cargas, ¿sí? Y ahí me van a quedar las 2 menos 5. Hacemos lo mismo en la otra reacción, en la de reducción. Y podemos observar que tenemos el clorato con una carga negativa. Esta es 0, así que en conclusión del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos una de cloruro, pero también tenemos 6 oxidrilos. Es decir, tenemos 7 cargas negativas y de este lado solo tenemos una carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos más cargas negativas de este lado, ¿sí? ¿Cuántas? 6. Entonces sumamos 6 electrones de este lado en 7. 7 cargas negativas de cada lado, ¿sí? Entonces,
fíjense que del lado en el que se produce la oxidación, yo tengo esta reacción que me produce electrones, que son los que de alguna manera libera el cromo para pasar al cromo 6. Y en este caso, en la reacción, voy a estar tomando 6 electrones, para, digamos, reducir el cloro que pasa a cloruro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me quedaron balanceadas las cargas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, en una reacción redox, tanto la de reducción como la de oxidación se producen en simultáneo y en el mismo recipiente, ¿sí? Entonces la cantidad de electrones que se me produce en una de mi reacción son la misma cantidad que se me va a consumir, ¿sí? En la otra mi reacción, o viceversa. La cuestión es que no tienen que quedar electrones, no pueden quedar electrones sueltos. Si se producen electrones, alguien los toma. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es balancear la cantidad de electrones entre las dos de mis reacciones. Fíjense, tenemos esta me produce 3 electrones y esta, ¿sí?, me consume 6 electrones. La de oxidación se va a producir 2 veces, ¿sí? En estequiometría, digamos, sería el doble de esta reacción va a ocurrir, de manera tal que me produzca 6 electrones para que se me pueda producir esta otra tomando 6. Entonces, ahora, después de hacer ese balanceo de la cantidad de electrones que tengo de un lado y del otro, que incluso ya los puedo anular y ya dejarlos de considerar, porque ya sé que van a ser los mismos, lo que hago simplemente es sumar cómo nos quedó la reacción neta. Y para eso no nos tenemos que olvidar de multiplicar por este 2 arriba. Entonces tenemos 2 cromo más 3. 2 por 8 son 16 oxidrilos. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Se nos acabaron los reactivos acá. Y 3 aguas. Del lado derecho tenemos arriba 2 por el cromato. Así que tenemos 2 cromatos. Tenemos 8 aguas. 2 por 4. ¿Sí? Y en la de abajo los cloruros y 6 oxidrilos. Ahí estaría la reacción. Pero ¿qué pasa? Todavía no está lista. Nos encontramos con que tenemos algunos compuestos que están en ambos lados de la reacción. Entonces los podemos restar. Y por ejemplo, veamos. Y del otro lado tenemos solo 6. ¿Sí? Estos 6. Esto nos quedan 10. ¿Sí? Es decir, con 10 oxidrilos de este lado ya está. Y para el caso del agua pasa algo similar, pero al revés. Tenemos 3 agua y entonces la diferencia son solo 5. De esta manera podemos pasar al limpio y ya nos queda la reacción neta, lista y balanceada. Cromo más 3 más 10 oxidrilos más el clorato produce 2 cromatos más 5 aguas más cloruro, y ahí está lista la reacción. Cualquier consulta nos comunicamos en las clases de consulta.